Este es un tema excelente que vi en la portada de Mis Hermanos. Excelente. Miren, esta es la portada de un libro de Stanislas de Guaita, que fue un esotérico muy prominente. Se fue muy joven, pero tenía un conocimiento altísimo. Fue portador de la tradición templaria a través de las transmisiones subterráneas de aquella época, el conocimiento muy, muy esotérico, empezando el siglo XIX. Y él escribe este libro, Le Clef de la Magie Noire, que es la clave de la magia negra, pero es interesante analizarle la portada. Fíjense ustedes. Básicamente es un rey que está sentado en un rombo. Ese rombo evoca definitivamente a nuestra almendra alquímica, nuestros hermanos templarios iniciados en el esoterismo iniciático del temple nos van a entender perfectamente. Tenemos un rombo que, les repito, evoca la almendra alquímica, que en la parte luminosa está el Yod He Bau He, no necesito decir nada más, y en la parte inferior negra está la figura de lo que podría ser un Satanás, un diablo, etc. Y abajo de la estructura está un bufón aparentemente jugando con un títere. A pesar de que nuestro muy querido hermano Stanislas de Guaita le asociaron mucho con la nigromancia, las artes oscuras, y etcétera, etcétera, el simple hecho de la revisión o la interpretación simbólica de esta portada ya nos dice mucho de su profunda visión. Y no es más que el empate, o está empatada esta visión con el mismo concepto de Dante Alighieri en la Divina Comedia y el mismo concepto de nuestro querido Carl Gustav Jung en su análisis de la estructura psíquica. Acuérdense siempre, ya en varios temas hemos mencionado y voy a seguir repitiendo porque es la clave para entender los procesos iniciáticos también. Y no solo eso, también nos responden muchos fenómenos paranormales, pero es la estructura psíquica. Y nosotros los templarios vemos esto con mucho detenimiento y profundidad en nuestra famosa almendra alquímica. Pues bien, el rombo de la clave de la magia negra de Stanislas de Guaita está haciendo referencia precisamente a nuestra almendra alquímica, que es un proceso alquímico interior. Entonces la respuesta está en la siguiente: el payaso o el bufón que está con el títere jugando no es más que la representación cómica, tragicómica del ser humano, ¿sí? El ser humano vive en ese estado de la tragicomedia. Y al verse, ustedes se fijan que él está regresando a ver hacia la parte del rombo oscura, la parte negra del rombo, la figura del diablo. El diablo en realidad no es quien rige su vida. Él cree que rige su vida. El bufón cree que el diablo está manejando su vida, ¿sí? Pero no es así. Es el reflejo del bufón en la parte del rombo inferior. Es decir, el estado interior del ser humano es la parte más negra que hay que saber identificar y donde están los verdaderos demonios. La maldad, el demonio, Satanás. Si bien es cierto, hay fuerzas oscuras, fuerzas contrarias, fuerzas contrapuestas, fuerzas adversas, sí es verdad, pero desde el punto de vista satánico, como el diablo como tal, en realidad están en las fuerzas de nuestro interior, en esa estructura psíquica. Y esa estructura psíquica es la que va a dar cabida o apertura a la sintonización con las fuerzas exteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que modulando esa estructura psíquica desde el interior, no hay ninguna fuerza exterior que pueda entrar. Y eso ya está expresado en este rombo de Stanislas de Guaita, donde él se está reflejando con ese diablo, pero es el reflejo de él. Es un bufón que trabaja con el títere. En la parte luminosa, en la parte blanca, en la parte que trasciende, está el Yod He Bau He como la fórmula básica de entendimiento para las fuerzas de la creación. No son entidades, no son fuerzas luminosas del bien, ¿sí?
es la parte del entendimiento, es la trascendencia de la oscuridad hacia esa luz revelada o develada que nos muestra la verdad de todo este proceso. Entonces el bufón, el momento que trascienda la parte oscura y vaya a la parte donde está la luz va a alumbrar esa verdad y él se va a dar cuenta de esa realidad. Es la única manera de convertirse en rey de sí mismo. Por eso los caballeros templarios del medioevo decían que la verdadera dignidad del ser humano está en aprender en ser reyes y papas de uno mismo. Esa es la verdadera soberanía basada en la verdadera dignidad del ser humano. Entonces, mis queridos hermanos, rompiendo los mitos de algunos siglos, la clave de la magia negra no es más que entender la parte oscura del ser humano, su orgullo, sus yoes descontrolados, su falso estado egoico, su ignorancia, la oscuridad de su parte psicológica, de la estructura psíquica que la aplaca. Esa es la que tiene que revelarse en sentido de reflejo contrario hacia arriba para alcanzar la luz, encontrar la luz, entender esa luz que está dentro de nosotros. Por eso Juan en su evangelio dice, la luz en las tinieblas brilla. ¿Sí? La luz no la identificas en el brillo de la luz. La luz brilla en las tinieblas. Es un claro mensaje de que el trabajo interno es el principal. Sí, estoy de acuerdo con Paulo de Tarso y mucho más con nuestro hermano mayor Bernardo de Claraval. Ellos dijeron algo interesante. Ahora, la lucha del ser humano es doble. Primero, con las fuerzas internas y segundo, con los espíritus del mal que pueblan los aires. Entonces, hay que entender esto desde el punto de vista de que para yo identificar las fuerzas del mal en el exterior, para esa batalla espiritual de verdad, primero tengo que trascender interiormente y prepararme, salir con esa armadura luminosa que simboliza la trascendencia, y no solo la trascendencia, sino la conquista absoluta de ese lugar oscuro dentro de nosotros. Y el momento de salir, pues la verdad es revelada y somos coronados. Esos son los alquimistas coronados. Los 3 reyes magos, por ponerles un ejemplo, ahora que pasamos Epifanía, esos eran reyes coronados, no eran reyes como tal, no eran de un reino, eran alquimistas que trascendían el tiempo y el espacio con ese conocimiento. Un fuerte abrazo a todos ustedes.